Buenas tardes a todos. De parte de Midas, un cordial saludo a todos los que están conectados. Pues estamos muy contentos, agradecidos de que puedan acompañarnos el día de hoy. Si pueden escucharme bien, por favor, levantan la manito en el panel de GoToWebinar. Listo, por acá ya veo que algunas personas han levantado la mano. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta sección de la red de expertos Midas, o en inglés Midas Expert Network. Este es un espacio que pues nosotros hemos creado para nuestros usuarios, para que sean ellos mismos quienes compartan su conocimiento, sus experiencias, testimonios del uso de Midas en distintos proyectos de aplicación. Ya hemos contado con la participación de ingenieros y empresas que llevan una larga trayectoria en el sector trabajando con nuestros programas, y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de la ingeniera Verónica Giraldo. Ella es ingeniera civil egresada de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, y es maestra en ingeniería con especialidad en mecánica de suelos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 15 años de experiencia en el área de mecánica de suelos. Ha participado con el Instituto de Ingeniería en el área de modelado numérico para diversos proyectos como presas de jales mineros y análisis de comportamiento dinámico de diferentes proyectos en la Ciudad de México. Actualmente ella participa en la empresa Tidesa Túneles, Instrumentación y Diseño Especializado, que es una empresa mexicana especialista en el área de obras subterráneas. También pues la ingeniera Verónica ha tenido la oportunidad de participar desde el área del diseño geotécnico en diferentes proyectos, incorporando en la mayoría de ellos análisis numéricos, entre los cuales se destacan túneles de drenaje, lumbreras, tubería hincada, anomalías kársticas, obras marítimas, entre otros, utilizando el software Midas GTS NX desde hace más de 6 años. Entonces, muy contentos y agradecidos de contar con la participación de Verónica. En esta ocasión nos va a llevar la charla sobre modelado numérico de cavernas en ambientes kársticos, empleando el software de elementos finitos Midas GTS NX. Ya antes de darle paso a la ingeniera, quiero comentarles que a través de nuestra página web, en la sección de comunidad, ustedes pueden entrar acá y ver también ese material técnico que también hemos generado y creado en conjunto con nuestros usuarios. Sin más preámbulos, voy a darle paso a la ingeniera para que pueda continuar con su presentación. Si tienen cualquier pregunta o comentario, pueden ir haciéndolo a través del chat de la plataforma GoToWebinar, que al final pues vamos a tener un espacio pues para comentar si tienen alguna duda o inquietud. Listo, ingeniera Verónica, ya le di el paso para que pueda compartir su pantalla. Buenas tardes, Rosana. Te agradezco mucho la invitación y la invitación a participar en este tipo de experiencias y de webinar que finalmente buscamos. Bueno, el objetivo es poder compartir experiencias con respecto al uso del software Midas GTS NX. Te agradezco pues en primer lugar esa invitación y espero con esta pequeña presentación mostrarles un poco como de la experiencia que hemos tenido en diferentes proyectos. Buscando esa aplicación útil del programa como tal. En este caso, queremos presentar cómo sería, o sea, cómo se puede modelar una estructura subterránea, que en este caso tomamos una caverna que se desarrolla en un ambiente kárstico, a partir de un levantamiento fotogramétrico realizado con un dron para espacios confinados. Nuestro objetivo de esta presentación es poderles mostrar cómo se pueden, digamos, correlacionar o hacer uso de diferentes software
para llegar al análisis numérico que se pueda hacer con el MIDAS, GTSNX, y obtener una respuesta de esa complejidad o de ese modelo que queremos analizar y entender su comportamiento, esfuerzo de formación. Como le comentó Rosana, trabajo con la empresa Tidesa, que es una empresa mexicana especializada en análisis y diseño de obras subterráneas. Sin embargo, pues hemos tenido oportunidad de trabajar en diferentes obras de infraestructura, infraestructura vial, ferroviaria, minera, costera y entre otros. El trabajo que ha realizado Tidesa desde el área de modelado numérico nos ha permitido utilizar el software MIDAS GTSNX desde el 2016 y hemos realizado análisis que finalmente nos apoyan para el diseño geotécnico estructural de obras, en general, por mencionar algunas, túneles profundos de drenaje, hemos participado en el diseño de microtuneleo o tubería hincada, lumbreras. En México, las lumbreras, o sea, el concepto de lumbreras es bien conocido, pero sé que a nivel de Latinoamérica no es una palabra tan común. Las lumbreras son pozos verticales. Digamos, como se llaman, digamos, pozos verticales. Hemos diseñado también obras de captación, plantas de bombeo, proyectos viales, presas de jales mineros. Hemos analizado a través del software y obras marítimas. La mayoría de estos proyectos nos han permitido realizar análisis numéricos, porque finalmente ese es como el objetivo de obtener ese, como les comentaba, ese comportamiento de esfuerzo de formación para determinar soluciones, para entender su comportamiento ante cargas externas. El programa como tal ha sido de mucha ayuda para esto. Acá les presento como proyectos en los que hemos participado, donde hemos hecho uso específico del programa como tal. Participamos en el túnel Tren General del Valle, realizamos el diseño de 13 lumbreras, el sistema del drenaje semiprofundo con tubería hincada, captaciones, colectores, estructuras de control y conexiones túnel-lumbrera para la conexión al túnel emisor oriente. En estas diferentes estructuras que se diseñaron, en todas utilizamos el programa MIDAS GTSNX, con el cual obtuvimos los esfuerzos, obtuvimos elementos mecánicos para presentar el diseño geotécnico y estructural. En el caso de, analizamos presas de jales, que son presas que se construyen con los residuos mineros. En este caso tuvimos la oportunidad de una presa de jales en Colula. Analizamos el comportamiento de esa presa ante cargas estáticas y dinámicas. Para varios túneles en la Ciudad de México hemos participado en la parte de proyecto ejecutivo analizando las estructuras subterráneas, tubería hincada, lumbreras, conexiones con el túnel. Y también uno de los proyectos más grandes en los que participamos fue en el diseño del sistema del drenaje fluvial del nuevo aeropuerto. En este caso participamos con todo el sistema del drenaje semiprofundo, en el diseño de diferentes estructuras como lumbreras flotadas, lumbreras muro Milán, lumbreras con anillos, el sistema de tubería hincada, y todo esto, todos estos análisis o todos estos diseños los validamos con el software MIDAS GTSNX. Participamos también en un proyecto de una protección, el diseño de una protección costera en Colombia. Analizamos esta protección, que finalmente era un pedraplén, se analizó también a través del programa y con él obtuvimos cómo era el comportamiento esfuerzo deformacional de la estructura, entre otras obras. Bueno, el objetivo de esta presentación es destacar las ventajas. Nuestro objetivo es poder destacar las ventajas que tiene el software MIDAS GTSNX para la generación de análisis numéricos que representan situaciones ingenieriles complejas. Dentro de estas es, por ejemplo, el caso particular de poder representar una geometría irregular. Programas numéricos hay muchos, son bien conocidos, pero algo que destacamos mucho de este software es que es una herramienta muy versátil que te permite modelar y te permite analizar geometrías que no son, digamos, tan convencionales. Podríamos analizar un túnel de drenaje y el túnel tiene una geometría establecida, circular, por decirlo así.
Pero en este caso, por ejemplo, por eso queremos presentarle el tema de una caverna, porque una caverna no tiene una geometría regular, al contrario, una geometría muy irregular. En nuestra experiencia consideramos que este software es muy útil, ágil y confiable, porque permite al ingeniero de diseño representar casos complejos, como puede ser una estructura subterránea irregular, como la que ya acabo de mencionar, y desarrollar esos análisis de esfuerzo de formación que nos permiten entender cómo se comportan esas estructuras, sea obra subterránea, sea un puente, sea un edificio, perdón, sea la estructura que queramos analizar bajo esas cargas externas de un puente, un edificio, un terraplén de vía. Entonces, la ventaja de este software es que puedes conocer de una forma, digamos, muy práctica y sobre todo muy visual de obtener esa información. En este caso, la interacción, nuestro objetivo es presentarles cómo fue la interacción de diferentes programas para procesar imágenes, para procesar nubes de puntos, para obtener programas de dibujos como el AutoCAD, que nos permitió obtener como tal ya una geometría, un cascarón en extensión de WG que el Midas es capaz de leerlo y de representarlo en el programa como tal y construir esa malla que nos representa la estructura. En el caso que vamos a analizar es el análisis de una caverna que se desarrolla en un ambiente kárstico por la disolución de la roca, por la disolución química de la roca. En este caso, el análisis toma en cuenta la geometría real de esa caverna y el estado de cargas actuantes, que en este caso es considerar las cargas asociadas a una carretera. Para este fin, las obras subterráneas no es, digamos que su complejidad a veces es de hacer un levantamiento topográfico. No siempre se puede acceder a esas obras subterráneas como es el caso de una caverna. Una caverna pudiera no tener acceso y quizás no ser seguro acceder a esa caverna para una persona digamos, ingresar y hacer el levantamiento. Entonces, tenemos una opción y lo que planteamos en este caso de ejemplo es el uso de un dron especializado para espacios confinados. Derivado de la irregularidad geométrica de este tipo de estructura, la que hoy nos interesa, se utilizó la inspección con este dron que permite monitorear, permite manipularlo desde superficie. El dron ingresa y puede hacer una inspección visual, porque siempre que el operario del dron lo está, digamos, manipulando, puede ver y puede observar todo lo que está recorriendo el dron sin necesidad de exponer al personal. Estos trabajos con drones para espacios confinados son muy útiles porque, digamos, ellos hacen un video de inspección, que ese video, por un procesamiento con diferentes software, te permite realizar un levantamiento fotogramétrico de la estructura que estés analizando. Esta metodología o estos levantamientos los hemos implementado en túneles mineros, que es la foto que pueden observar en la presentación. Túneles de drenajes para geometrías circulares, lo hemos utilizado para hacer inspecciones de la calidad del concreto y digamos, de cómo después del paso de los años, cómo está estructuralmente esos túneles. También en el caso de microtúneles, lumbreras, hemos utilizado esta tecnología, que es una tecnología novedosa y muy útil. En este caso, para el caso de análisis, se utilizó un dron Helios 2 de la marca Flyability, propiedad de Fidesa, con el que se realizó un levantamiento de inspección y posterior para la construcción de la geometría de la lumbrera, perdón, de la caverna. El dron, la ventaja de este dron contiene una cámara de alta resolución. Esa cámara 4K permite grabar un video con muy buena calidad, que después ese video se transforma en fotografías y se realiza un proceso de análisis de imágenes.
Es lo que hacen los drones convencionales, solo que este dron permite ingresarlo en obras subterráneas donde no hay señal, porque no tiene GPS, se estabiliza por unos sensores de posicionamiento y te permite volarlo a través de la estructura que desees analizar. Y siempre desde su superficie sin que la persona o el operador necesariamente esté junto al dron. El equipo tiene una carcasa para protegerlo, para evitar golpes y daños contra las colisiones que se puedan presentar dentro de la estructura confinada que se esté inspeccionando. El levantamiento, en primer lugar, para obtener el levantamiento de esta estructura, o sea, para utilizar, digamos, como este proceso de análisis, es necesario llevar varios pasos. No, digamos, en el primer vuelo que se realice con el dron se obtiene el levantamiento, no se hacen vuelos, digamos, previos para identificar, inspeccionar, dimensionar qué es lo que yo necesito, qué es lo que tengo, digamos, en este caso, como una caverna, y digamos después hacer vuelos posteriores para ya enfocarlo al objetivo que quiera el ingeniero que lo esté requiriendo. En este caso, después que se hace un tercer vuelo para poder hacer ya digamos que el video de inspección, que es el video que vamos a procesar y vamos a obtener finalmente para el procesamiento, el levantamiento de la estructura. Es importante comentar que estos vuelos, como no tienen GPS, estos drones no tienen GPS y no te pueden dar como un posicionamiento como tal por él mismo, es necesario establecer puntos de control topográficos antes de ingresar el dron y, si es lo posible, en la fotografía podemos ver algunos puntos que digamos, se tenían localizados y a través de estos puntos de control geolocalizar espacialmente ese levantamiento para que se pueda hacer referencia a las líneas del proyecto. Es decir, en la caverna quiero localizarla geoespacialmente y saber cómo está posicionada mi caverna con respecto a mi estructura de interés, sea una vía, sea un edificio, sea un puente. El levantamiento fotogramétrico se realiza a partir de la conversión de videos de alta resolución obtenidos con este dron y se procesan con un software especializado para convertir esos videos en una serie de fotografías consecutivas, que son las que posteriormente son transformadas a una nube de puntos a partir de los píxeles que tienen estas fotografías. Esta nube de puntos nos permite representar o generar una geometría de la estructura que queremos analizar y con esta información y una serie de procesos que se llevan para obtener, digamos, el archivo en extensión de WG que el software Midas es capaz de leer y transformar en mallas. Aquí presentamos, por ejemplo, cómo es el modelo tridimensional que se obtiene, es un pequeño video de cómo es el modelo tridimensional que se obtiene de un levantamiento obtenido con estos equipos. Y este levantamiento representa muy bien las características reales de esa estructura. A partir de este levantamiento construimos esa información en DWG, que es lo que vamos a llevar al programa MIDAS. En las cavernas, que son unas estructuras, esta caverna, por ejemplo, es una estructura irregular y es muy irregular porque no tiene una geometría, no pudiéramos, digamos, como simplificarlo a cierta geometría. ¿Por qué? Porque las cavernas tienen canales de disolución, tienen estructuras como estalactitas y estalagmitas, que para fines de análisis de modelado numérico no son necesarias. Por el detalle del levantamiento seguramente, o sea, podemos obtener ese tipo de estructuras, pero es, digamos, de las cosas que se hacen, una limpieza que se hace al archivo, porque en cuestiones de esfuerzo de formación, este tipo de estructuras no me interesa conocer cómo es su comportamiento, porque lo único que hace es generarme ruido en el análisis, en el modelado numérico. Pero estas son fotografías que fueron tomadas directamente con el dron de esta caverna que es nuestro interés en esta sesión. Otras fotografías para identificar como esas características geométricas. Esta es otra nube de puntos que se obtiene a través de este equipo y después del procesamiento de sus fotografías.
Bueno, y ahora digamos que esto fue como el presentarles cuál es el proceso para llegar finalmente a, a esa materia prima que necesito ingresar al MIDAS para identificar y analizar cómo es el comportamiento de mi situación, de mi caso de análisis, ¿cierto? Esta es una malla que fue obtenida a partir de una nube de puntos. Como podemos ver, es muy densa. Esta malla está construida en elementos 3D Face me representan ese cascarón de esa caverna que estoy analizando o de esa estructura subterránea que estoy analizando y es la que deseo llevar al MIDAS para construirla, representarla con un mallado. Esta estructura es, digamos, como después de muchos procesos de análisis, de optimizar, digamos, como esa nube de puntos, se obtuvo esta geometría, este mallado, pero sigue siendo muy denso para fines de cálculo. Entonces, en este caso, hicimos una simplificación de la geometría, cuidando no perder características geométricas importantes, como no modificar el volumen, no modificar digamos, por ejemplo, la conexión cercana a la superficie, pero sí limpiando un poco esas características pequeñas geométricas que a la hora de analizar y correr un modelo numérico con unos modelos constitutivos particulares me puede presentar errores y me puede llevar a problemas, digamos, de convergencia, a no mostrarme realmente cuál es el resultado de esos esfuerzos que yo estoy buscando porque se concentran en zonas muy particulares. Se hizo manualmente a través de programas de AutoCAD esa simplificación de la geometría. Sin embargo, con esa simplificación estamos, a pesar de que simplificamos ese mallado que teníamos previamente, estamos logrando representar esa geometría irregular de esa estructura subterránea sin necesidad de sacrificar tiempos de cálculo en el análisis numérico. Finalmente, esta superficie, este sólido 3D, es el que analizamos en el programa numérico. Bueno, ya en el uso del programa, construimos una geometría. En nuestro caso de análisis, consideramos tres estratos. Tenemos tres estratos de roca con diferentes calidades en cuanto digamos, a sus características geomecánicas. Tenemos en superficie un techo con una roca que para este caso de análisis es una roca de buenas características, una roca poco meteorizada. Sin embargo, el estrato intermedio, que es el estrato que en la figura podemos ver de color naranja, presenta un mayor grado de meteorización. Y el tercer estrato que corresponde al estrato verde, tiene un menor grado de meteorización comparado con el estrato intermedio. Analizamos esta caverna con la aplicación de cargas externas como el paso de una carretera, es decir, consideramos las cargas de un camión en particular, identificar, y el objetivo es identificar cómo se ve, cuál es el comportamiento del techo de la oquedad que me interesa, el techo de esa caverna no vaya a colapsar, no tengo riesgo al colapso, nos interesa identificar cuál es su comportamiento, cuáles son sus deformaciones, cuáles son los desplazamientos verticales, identificar si se generan superficies de falla. Básicamente, esto es digamos, el proceso que se lleva. Es el objetivo de este análisis numérico. La caverna está, acá presentamos una imagen donde se puede observar cómo finalmente quedó el mallado de la caverna dentro de ese medio continuo que son los estratos de suelo y su posición con respecto a la obra vial. Esta caverna en particular de una altura de 5 metros y se encuentra entre el primer estrato, que es una roca de buenas características, y el segundo estrato, que es una roca medianamente meteorizada. En este caso en particular, hicimos un análisis variacional de los parámetros que se definieron para este caso de análisis, porque en el caso de este tipo de anomalías que se presentan en las rocas,
estas rocas, hay una variación fuerte con respecto a los parámetros de resistencia. En este caso, analizamos una variación, analizamos la reducción de esos parámetros de resistencia para obtener cuál es una situación crítica con respecto a la caverna. Digamos, estas imágenes ya representan más como esos resultados que nos permite obtener el programa de obtener los desplazamientos. En este caso tenemos la vía, tenemos ese techo de la caverna, que es el que nos interesa analizar e identificar que no haya un riesgo al colapso por las cargas externas que le estemos aplicando. Es el mismo caso si en esta caverna localizamos un edificio, la cimentación de un puente, cargas externas que puedan afectarse, que se puedan verse afectadas, cargas externas y estructuras que puedan verse afectadas por la presencia de esta estructura subterránea. Acá podemos observar desde el modelo tridimensional cuáles son los desplazamientos que se presentan. Los desplazamientos máximos se presentan en el techo de la oquedad porque pues, estamos posicionando las cargas vehiculares exactamente en esa zona. Hay algo en particular de este caso y es la diferencia de resistencias que tienen los diferentes estratos y en especial el estrato intermedio que tiene una gradometrización mayor. Esto conlleva a que las propiedades geomecánicas de ese estrato sean menores. En ese caso podemos observar que los esfuerzos cortantes de ese material, perdón, que los mayores esfuerzos, las mayores deformaciones por cortante se concentran en ese material y no digamos en los estratos. El estrato superior y el de la base que tienen un comportamiento geomecánico más favorable. Un primer análisis del factor de seguridad analizado. En este caso, nos da un factor de seguridad alto. Para el caso de análisis se consideró el análisis por reducción de resistencia que tiene el programa. Y a partir de este factor de seguridad nos interesaba saber cuál pudiera ser, digamos, el escenario más crítico en el caso de presentando una variación de los parámetros de resistencia que se tienen para este caso particular. Esto es un corte transversal de la caverna con las cargas externas que se están aplicando. Y en este análisis variacional que hicimos a las propiedades de resistencia, empezamos con una reducción del 10%, del 20%, del 30%, así paulatinamente hasta alcanzar un factor de seguridad que para este caso de análisis se considere crítico. De esta variación, este caso de análisis se consideraron dos tipos de corridas. Una como Cook and Brown, que fue caracterizando el macizo rocoso, la roca presente en el sitio, a través de ese modelo constitutivo, y un análisis con Morculom, buscando que estos dos modelos tuvieran una compatibilidad, o sea, nos pudiéramos obtener, digamos, análisis, resultados similares. Y el uso de un modelo Cook and Brown, un modelo Morculom, depende más como de la experiencia que tenga el ingeniero de diseño y cómo puede optimizar esos tiempos de cálculo. Digamos, esas corridas pueden ser más ágiles sin sacrificar, digamos, como la calidad de los resultados. En este caso estamos presentando los resultados que se obtuvieron a través de la corrida de Morculom por ser un modelo robusto donde obtuvimos, digamos, una optimización en el tiempo de cálculo. Y como les comentaba, por ejemplo, al considerar una reducción de resistencia al 70%, ya nuestra condición de estabilidad era crítica. Presentamos un resumen como de esas variaciones de las propiedades, cómo se redujo paulatinamente los valores de resistencia para el modelo Morculom y los desplazamientos, digamos, identificados a través del programa y el factor de seguridad. En este caso, también, este tipo de análisis podemos, a través del MIDAS, podemos analizar ya diferentes cargas, diferentes condiciones de carga. En este caso, hicimos un análisis como ejemplo
de poder correr cómo sería el comportamiento de una estructura subterránea bajo el paso de una carga dinámica. Y una carga dinámica puede ser el paso de un tren que tiene asociado una velocidad de tránsito. Nos interesaba conocer cómo sería el comportamiento de esa estructura y realizamos un modelo simplificado con las características geométricas de una caverna y se le aplicó la carga, digamos, dinámica. Para este fin y para este análisis fue de mucha ayuda el análisis que tiene Midas para análisis de vías ferroviarias. Utilizamos esa metodología y pudimos, digamos, como adaptar muy bien la metodología que tiene Midas publicada en su página para identificar cómo es el comportamiento de una estructura subterránea bajo la aplicación de cargas dinámicas. Hicimos el análisis de valores propios para identificar esos modos donde hay los modos donde hay mayor participación modal, información necesaria para hacer el análisis tiempo-historia. Hay un pequeño video de cómo es el paso del tren, cómo es el comportamiento de esa estructura, o sea, cómo es el comportamiento, digamos, como del medio continuo con el paso del tren. Obtener las deformaciones, obtener esa deformación que nos interesa, esos esfuerzos acortantes que nos pudieran dar un indicio de probabilidades de falla de una estructura en particular que se esté analizando. Hicimos modificaciones como esa geometría y digamos con ese tipo de análisis hemos implementado muy bien la herramienta para obtener, digamos, como esos, o sea, entender ese comportamiento de ciertas estructuras particulares, no solo de una caverna, sino de un túnel, de identificar el estado de esfuerzos, de identificar al generar cambios en esa estructura, cómo esperamos su comportamiento. También con la herramienta hemos encontrado, digamos, podido generar condiciones de esfuerzos diferentes, cuando en el caso, por ejemplo, de cambiar el estado de esfuerzos por abatimientos, por hundimientos regionales, como tal desde nuestra experiencia de Tidesa a través de este software, utilizando este software, ha sido muy positiva, porque el programa es muy amigable al permitirnos modelar condiciones, digamos, particulares de cada proyecto. Rosana, mi presentación es un poco corta, pues hasta ahí, digamos, como que queríamos mostrar desde nuestra experiencia cuáles han sido los usos que les hemos dado a la herramienta, al software. Rosana, no sé si nos pudieras indicar cómo continuamos. Muchas gracias, Verónica, y buenas tardes, ingenieros. Me parece que Rosana está teniendo algún problemita con su micrófono. Hola. Creo que lo tiene activo. Ah, listo, Ros, ya te escucho. No, tenía el micrófono apagado, discúlpenme. Sí, estoy ya, estaba leyendo las consultas. Si tienen algún comentario, pueden ir escribiéndolo a través del chat. Aquí nos pregunta Hildebrando Angles si se ha evaluado el análisis dinámico tiempo-historia. Me parece que sí, dentro de los resultados que tú mostrabas. No sé si de pronto puedas como comentar un poquito más acerca sí, Rosana, nosotros, digamos, para este tipo de análisis de obra subterránea, que no solamente el análisis de una caverna, sino de un túnel, de una lumbrera, hemos analizado ese tipo, o sea, hemos considerado esos análisis dinámicos de tiempo-historia.
Digamos, para la presentación no traigo algo preparado con respecto a los resultados, pero sí hemos utilizado la herramienta y en mi caso personal, yo he hecho análisis dinámicos con otro software, con digamos, software de otras casas, y personalmente el uso del Midas se me hace una herramienta mucho más rápida y mucho más sencilla donde puedes hacer este análisis. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí también están dando comentarios de que fue muy interesante la experiencia. Muchas gracias por la exposición. También nos preguntan Juliana Domínguez. Hola, muchas gracias por la exposición. Para el análisis dinámico también usaron Morculum. No, en este caso en particular utilizamos un modelo elástico. Consideramos el modelo elástico lineal y con las propiedades, digamos, del módulo de deformación dinámico, obtuvimos las propiedades, digamos, elásticas, pero en condiciones dinámicas. Listo, también nos preguntan, por otro lado, de su experiencia en la optimización en tiempo entre Morculum y Oek Brown, ¿cuánto es el incremento aproximadamente? Mira, desde la experiencia, les comento que con respecto a algunos casos de análisis, hemos pasado de tener corridas de 12 horas y quizás más a una corrida, por ejemplo, de 6 horas en análisis numéricos. Pero obviamente esa traducción de parámetros se debe hacer con mucho cuidado en el sentido de que no es un paso directo, no es un paso directo de traducir Hook Brown a Morculum. Siempre hay que hacer análisis donde puedas calibrar esos dos modelos y que puedas tener como, o sea, que puedas estar hablando en el mismo idioma, obtener el mismo nivel de deformación o niveles de deformaciones muy aproximados, factores de seguridad muy aproximados. Pero en cuanto a la convergencia, a la rapidez de correr el modelo, sí hemos identificado desde la experiencia que hemos tenido con nuestros proyectos de optimizar ese tiempo de cálculo con el Morculum. Y también, o sea, hay que tener en cuenta de qué tipo de materiales estás utilizando. Hay materiales donde definitivamente correr, por ejemplo, un Morculum no es aceptable, materiales compresibles. En esos casos, no, digamos, hay casos particulares de acuerdo a los biomateriales que no nos permitiría hacer optimizaciones con traducciones de modelos constitutivos. Listo, muchas gracias. También nos preguntan, ¿han verificado los desplazamientos y deformaciones reportados con el programa con instrumentación geotécnica instalada en el sitio? No, en este caso, esto es un caso, digamos, hipotético, no es un caso que tenga, por ejemplo, como o sea, no es un caso real como tal, o sea, sí hemos identificado y hemos estudiado cavernas, pero quisimos hacerlo con, digamos, implementando el uso digamos, el modelo, aplicándole cargas externas, que como les comentaba, pudiera ser una carretera, pudiera ser un edificio, pero como tal, este caso no es un caso en particular que pudiéramos comparar con datos reales. ¿Qué mejor que ello en el caso de los diseños que realizamos? Poder tener después retroalimentar esos modelos numéricos con mediciones reales en sitio, pero en este caso en particular no los tenemos. Listo. Y por acá tenemos otra pregunta, dice, ¿los materiales encontrados en este tipo de cavernas, qué propiedades mecánicas se ocuparon? Ok, no tengo, o sea, no publiqué digamos, en la presentación como los parámetros, digamos, utilizados, pero sin problema, Rosana, te los puedo compartir y ver esas propiedades de resistencia para los materiales analizados. Claro que sí, no hay Solo que no problema. lo tengo aquí en la presentación. Listo, listo, perfecto. Incluso en la tabla de resumen se pueden, digamos, en la tabla de resumen están las propiedades del material más superficial, del primer estrato, pero sí les puedo compartir digamos, el modelo geotécnico con el que se analizó la estructura. Listo, ok. También nos pregunta Jorge González, buenas tardes, todo muy bien, muchas gracias. ¿Es posible aplicar esta tecnología debajo del agua? Radico en Cancún,
la mayoría de las cavernas subterráneas encontradas son debajo del nivel freático. No, la tecnología del dron como tal no permite en espacios, tienen que, o sea, lo ideal es hacer los vuelos en condiciones secas o con cierta humedad, pero en agua no, porque es un equipo electrónico que bajo la presencia de agua se daña, no serviría. Incluso antes de volarlo hay que, digamos, hacer una inspección de las condiciones de esas estructuras subterráneas para también resguardar como la seguridad del equipo. Pero no, en condiciones de presencia de agua y que el dron tenga que acercarse, que el espacio, por ejemplo, por decir, sea muy pequeño y la película de agua esté muy cerca al dron, no es recomendable porque puede dañar el equipo y perderse por completo el dron. Listo. También, bueno, hay bastantes preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo ya de responder algunas. ¿Han evaluado la estabilidad global del macizo mediante la realización de análisis de interacción suelo-estructura? Nos pregunta Vladimir Jiménez. En este caso no, para el caso de análisis no lo hemos analizado. Listo. A ver acá. Una última pregunta. Buenas tardes. Algunas cavernas kársticas permiten el ingreso de agua. Los análisis para este mostrado se podría evaluar asumiendo que contiene agua. Bueno, muy similar a la pregunta que hacíamos anteriormente. Y si para el agua acumulada se podría asumir como si se tratara de algún material más que un líquido. Muy interesante la exposición. Gracias. En el caso de analizar por ejemplo, esta estructura bajo la presencia de agua, pudiera hacerse como cualquier, digamos, otro análisis numérico donde puedes considerar una posición de un nivel freático. Este caso que presentamos, que es, digamos, como más para ilustrar la versatilidad del software Midas GTSNX, no se consideró esa condición de tener presencia de agua, pero claro, al analizar, digamos, una estructura como tal, como esta, por decir este caso de ejemplo, con una posición del nivel freático, pues ya estaríamos hablando y estaríamos teniendo, digamos, esos comportamientos asociados a la saturación de los materiales, que también habría que entender cómo es realmente la saturación que se ve en la roca. Porque estos análisis bajo agua o con la presencia de agua son, digamos, muy ilustrativos, por decirlo de algún modo, en suelos. Pero en este caso se consideró en condiciones secas. Listo. Aquí también nos preguntan si tendría el karst cerca a un túnel de 800 metros de profundidad, ¿habría que modelarlo todo o habría que simplificarlo como una carga de techo? Lo pregunto por la variación de campo tensional. Pero no me queda tan clara esa pregunta. O sea, tener la caverna y analizar un túnel a 800 metros. Bueno, si podrían, digamos, comentarnos un poquito más esa pregunta. El ingeniero Hildebrando creo que fue el que nos las comentó por el chat. Dice a un karst. Sí, un karst sería como la anomalía kárstica desarrollada en esa estructura. Bueno, no sé si de pronto la estoy entendiendo con la pregunta. ¿Cómo se analizaría este tipo de estructuras kársticas a una profundidad mayor? ¿Es a lo que te refieres? Sí, dice que sí. Ok, en ese caso, pues ahí lo que tendrías que, a la hora de analizarlo, lo que tendrías que tener, digamos, muy presente es ese nivel tensional que está sometido digamos, la roca circundante digamos, a esta anomalía para, digamos, poder identificar, porque obviamente 800 metros no tiene sentido que lo modeles completo, ¿no? Que generes un modelo tridimensional con una profundidad de 800 metros. Ahí tendrías que hacer como esa precargar y generar como una carga, un análisis de esa karsticidad, pero aplicándole esa carga circundante.
para representar el comportamiento, digamos, el nivel de confinamiento que tiene esa carsticidad a través de cargas externas circundantes en la oquedad. No lo hemos hecho, no hemos tenido, digamos, como esa oportunidad de hacerlo, pero sería muy interesante poder analizarlo como de esta forma. Listo, ingeniera, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para unas preguntas más. Aquí dice que para el análisis dinámico del tren existe una herramienta en el propio Midas o se apoyó en un webinar para la simulación. No me quedó muy claro. Ah, ok, no, el Midas tiene digamos, varios comandos que te permiten modelar cargas asociadas digamos, a pasos ferroviarios. Digamos, a lo que me quería referir es que el webinar que tiene Midas publicado en su página para este análisis fue de mucha utilidad porque es muy explícito y te permite, digamos, analizar, digamos, entender muy bien cómo es el tipo de análisis, pero a eso me refería, que nos apoyamos mucho en ese webinar que tiene Midas publicado y esa es como, digamos, de una de las ventajas que destaco mucho del software es que puedes contar con un soporte muy, digamos, muy certero a partir cuando contactas a soporte técnico, pero también a partir de todos los videos que han ido grabando de situaciones en particulares y tú como ingeniero de diseño no sabes, digamos, no conoces muy bien la herramienta, cómo funciona en ese tipo de análisis. Este banco de información que cuenta Midas es muy útil para esos casos que cuentan. Sí. Y también nos preguntan si se podría modelar alguna caverna con presencia de fracturas. A través del Midas, por los modelos constitutivos, pues no lo he hecho, o sea, digamos, de forma personal, no lo he llegado a hacer. Lo veo muy difícil, pero digamos, ¿quién representa las fracturas o las estructuras geológicas de la roca? Debe ser a través de un modelo constitutivo. Por eso, en rocas, analizar la roca con un modelo Juncambrán nos permite a través del GSI caracterizar ese macizo rocoso y decir qué tan fracturado, qué tan buena calidad tiene el macizo como tal. Personalmente es la única forma que veo a través del software poder modelarlas, esas fracturas o digamos estructuras heredadas de la roca, es lo que veo, o sea, digamos, es la forma en que veo que se pueda modelar. No sé si de pronto Lucero o Rosana nos pudieran apoyar como también con esas respuestas, si a través de algún modelo constitutivo o a través, por ejemplo, de alguna herramienta que tenga el software, se pudiera modelar ese tipo de estructuras en la roca. Ros, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí estoy escuchando, Sí, Lucero. Listo. Listo, ingenieros. Midas GTS NX tiene el modelo constitutivo Joint Rock Mass, donde podemos considerar hasta 3 familias de discontinuidades sin necesidad tal cual de dibujarlas. Realizamos el rumbo, la orientación y eso sería suficiente. Perdón por el momento. Bueno, gracias, Lucero. Sí, pues alcanzó a escuchar tu explicación, no te preocupes. Vamos a ver si continuamos acá con las preguntas. No, y creo que esas son todas las preguntas que veo acá en el chat. De pronto se me perdió alguna. La podemos, digamos, responder vía correo electrónico. De todas maneras, Rosana, en la presentación al inicio, la voy a pasar rápidamente, están mis datos de contacto. Ante cualquier duda con respecto a las experiencias, o sea, a lo que les acabo de presentar con respecto al uso de la herramienta, pues me pueden enviar un correo y si en mis manos o el equipo de trabajo, porque estos trabajos de modelado numérico no los realizo solo yo, sino que somos un equipo en el cual nos apoyamos entre todos, pudiéramos resolverle las dudas. Entonces, cualquier duda o inquietud que haya quedado como de este proceso de análisis y del uso de la herramienta, pues con mucho gusto me pueden escribir. Listo, muchas gracias, ingeniera Verónica. De todas maneras, también nosotros tenemos disponible a través de nuestra página web, de la plataforma de soporte,
si tienen alguna pregunta adicional acerca del programa. Ya pues el equipo de soporte técnico nos encargaríamos también de atenderlo y de apoyarlos. Nuevamente pues le damos las gracias a la ingeniera Verónica pues por participar en este espacio, a todos los asistentes. Les recuerdo que al finalizar la presentación van a tener una pequeña encuesta para que nos den la retroalimentación, recomendaciones, sugerencias y todos sus comentarios respecto al evento del día de hoy. Rosana, pues nuevamente a ti muchas gracias al equipo de Midas por invitarnos. Nuestro objetivo era, digamos, presentarles como un poco más el uso de la herramienta Midas y de ver, o sea, de demostrarles desde nuestra experiencia cómo lo hemos utilizado. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados estamos porque de alguna forma hemos tenido acercamiento con la herramienta y pues qué bueno que se presenten estas mesas donde podamos compartir experiencias porque quizás en este momento no te sirve, pero el día de mañana se te puede presentar un caso similar a los que se han expuesto y pues tener como esa referencia. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias a todos.